como el tamaño de los gránulos, son bien distintos. Algunos son más alargaditos, otros son más redondeados. Y esto tiene que ver con el origen justamente de cada uno de estos gránulos. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva? Esta diapositiva, quiero que miren la foto que está en la parte inferior, donde podemos observar círculos concéntricos. A través de esta técnica de detección de rayos X se determina que cada uno de estos almidones, de los distintos tipos de almidón, si bien presentan distintos patrones, todos presentan un patrón de la forma círculos concéntricos, donde se observa círculos más oscuros y círculos más claritos. Y estos estarían relacionados con la presencia de la amilosa o de la amilopectina, cada una relacionada o en relación a su característica de ser amorfa o de ser cristalina. Eso ya, la condición o las características de un sólido amorfo y de un sólido cristalino ya lo hemos visto, así que tengan presente esto a medida que yo sigo avanzando. Entonces, de nuevo, los distintos tipos de almidón, todos tienen amilosa y amilopectina. Todos son gránulos, pero que presentan distintos tamaños y distintas formas. Solamente los almidones nativos presentan la forma cruz de Malta y presentan círculos concéntricos donde las líneas más oscuras estarían representando a la amilopectina cristalina o semicristalina y las zonas más blanquitas, más claras, estarían representando a las zonas amorfas o también la zona de la amilosa. Acá lo tenemos con un poquito más de detalle. Las cadenas de amilopectina están dispuestas dentro del gránulo de almidón, están dispuestas radialmente dentro del gránulo con su extremo no reductor orientado hacia la superficie. En la parte superior tiene un esquema para poder visualizar esto que yo les estoy contando. ¿Cómo se acomoda la amilopectina? Recuerden que la amilopectina es la ramificada y cada uno de esos ramos, ¿se acuerdan que eran los clústeres? Esos racimos que habíamos mencionado en la clase anterior, que presentan alto grado de cristalinidad, son muy compactos. En las moléculas de amilopectina, los puntos de ramificación, están localizados en las regiones poco ordenadas, mientras que las subcadenas lineales están en la región de alto orden molecular, que son las que llamamos zona cristalina. Por eso a veces a la amilosa se le dice que es semicristalina, porque tiene zonas amorfas, o sea, poco ordenadas, pero otras zonas que están fuertemente ordenadas, que serían las zonas cristalinas. Estas son las responsables de los anillos resistentes a tratamientos ácidos con álcalis o con ciertas enzimas que son las enzimas amilasas. Se puede plantear entonces un modelo en el cual las zonas rígidas de amilopectina están en la capa semicristalina y los espaciadores y puntos de ramificación de la amilopectina en los espacios de esta capa. Mientras que en la zona amorfa, en lo que se llama anillo amorfo, ahí es donde estaría la amilosa, ya que se supone que la amilosa no estaría en su forma cristalina en el gránulo. Vamos a comentar y vamos a explicar el fenómeno de gelatinización del gránulo de almidón y lo que se llama formación de pastas. Los gránulos de almidón no dañados son insolubles en agua fría. Es decir, si yo tengo un almidón y agrego agua fría, prácticamente no son solubles, pero pueden embeber agua de manera reversible. Lo que significa es que voy a necesitar temperatura de un tratamiento térmico para que sean más solubles. Eso es lo que dice a continuación. Cuando se calienta el agua, los gránulos de almidón sufren el proceso denominado gelatinización. Entonces, gelatinización es un cambio de estado o un cambio de fase del almidón, que es un proceso endotérmico. ¿Se acuerdan cuando vimos temperatura de transición vítrea, que yo les mostré un gráfico donde aparecían unos picos que eran mucho más notorios en cuanto a su área en relación a la TG? Uno de ellos era justamente este que tenía que ver con un pico endotérmico, que era, me parece, un azúcar, el que yo les había mostrado. Durante la gelatinización se produce entonces la lixiviación de la amilosa. Cuando yo hablo de gelatinización del gránulo de almidón, tengan presente que en el almidón están las dos,
Está la amilosa y está la amilopectina. ¿En qué composición y en qué cantidad? Bueno, eso va a depender del tipo, del origen del almidón. Ahí tenemos justamente una tabla donde en la parte inferior de la diapositiva tenemos algunas propiedades generales de distintos gránulos de almidón y de sus temperaturas de gelatinización. Ahí observan almidón de maíz serio, almidón de maíz rico en amilosa, almidón de papa, de tapioca y de trigo. Es decir, todos son almidones, todos tienen amilosa y amilopectina, pero la relación de amilosa a amilopectina es distinta. Ahí tienen la composición en particular de lo que sería la amilosa en la segunda fila de esta tablita. En la primera se observa que está el tamaño del gránulo, que como les decía, también difiere en función del origen del mismo. Y la última fila corresponde a la temperatura de gelatinización, que también no es la misma, también depende del origen del gránulo de almidón, pero si ustedes observan, está en un rango, fíjense, el almidón de maíz 62 entre 62,80, 63,67, o sea, tampoco es que son temperaturas que varían mucho en su rango. Fíjense que aproximadamente están entre 50, se podría decir, y 70, la mayoría están entre 70 y 80. En general, las temperaturas de gelatinización, puede haber alguna excepción, están dentro de esa rango. Ahora vamos a ver cómo determinamos la temperatura de gelatinización. Bueno, acá tenemos un gráfico donde estamos observando, en este gráfico vemos viscosidad en función de temperatura. Estos se llaman viscoamilogramas, ahora les voy a contar un poquito más de detalle cómo los obtenemos. Y simplemente les está mostrando todo el proceso, todo, digamos, el trayecto que sufre el gránulo de almidón, desde que empieza, digamos, desde que se empieza a aplicar temperatura hasta que se realiza todo un programa de temperaturas que les cuento a continuación. Les voy a dar algunos conceptos para que tengan, antes de ver analizar un poquito más este diagrama. Como resultado de la gelatinización se produce un aumento de la viscosidad. Eso lo podemos ver en este gráfico, que ahora lo vamos a analizar con más detalle, pero si ustedes observan, cuando nosotros empezamos a una temperatura de 50 grados centígrados y empezamos a aumentar la temperatura, lo que vemos es un aumento de la viscosidad, esto justamente como resultado de la gelatinización del almidón, y como resultado de que el almidón va absorbiendo agua. A medida que va absorbiendo agua, aumenta su tamaño, eso es lo que se visualiza en el gráfico, hasta llegar a la parte superior de la curva, donde obtenemos la máxima viscosidad, y ahí sería la temperatura de gelatinización. Si se prolonga el tratamiento térmico, puede llegar a producirse una ruptura de los gránulos, es decir, una hidrólisis parcial, lo que significa una disminución de la temperatura. ¿Qué sucede? Si vos a una solución de almidón con temperatura, siempre estoy hablando con temperatura, si no son solubles en frío, digamos. Si vos seguís aumentando la temperatura del sistema, el gránulo de almidón va a seguir absorbiendo agua. Recuerden que tenemos agua en la solución acuosa, pero esto no es indefinido. Va a llegar un punto que ese gránulo de almidón ya no puede absorber más agua, y es justamente cuando la curva empieza a descender. Esto significa que algunos gránulos de almidón, se podría decir que explotan de alguna manera, sufren lo que se llama la hidrólisis parcial, y es ahí cuando la curva empieza a descender, y nosotros podemos identificar esto porque aparece una disminución de la viscosidad del sistema. Si luego del calentamiento se deja enfriar, la viscosidad empieza nuevamente a aumentar y llega a transformarse en un gel. Hay algunos almidones que presentan esta característica que se llama retrogradación. La retrogradación de los almidones existe, es muy dependiente de la composición del almidón, y justamente se produce cuando, si vos una vez que superás esta etapa de calentamiento dejás enfriar el sistema alimenticio, el sistema almidón, lo que se observa, que no es lo que se está observando en este gráfico, porque en este nunca aumenta la viscosidad, sino que baja continuamente. Ahora les voy a mostrar otros gráficos donde se observa el fenómeno de retrogradación. En algunos sistemas de almidones, cuando vos disminuís la temperatura, empieza a aumentar justamente la viscosidad y se forma lo que sería un gel, es decir, que hay una
estructura más compacta. El sistema de almidón presenta entonces una viscosidad mayor, y esto se llama retrogradación. ¿Cómo se define la retrogradación? Se define como la insolubilización y la precipitación espontánea principalmente de moléculas de amilosa, debido a que sus cadenas lineales se orientan paralelamente y accionan entre sí por puentes de hidrógeno a través de múltiples grupos hidroxilos. Y esto depende de la concentración, justamente de la cantidad de amilosa que tenga en el sistema y de la temperatura en la cual estés trabajando. ¿Cómo logramos estas curvas que yo les mostré recién, viscosidad versus temperatura? Para hacer el análisis de todos los almidones, para encontrar justamente las temperaturas de pasta, temperaturas de gelatinización y distintos parámetros que ahora les voy a contar, se utiliza siempre el mismo equipo, que es este que les muestro en la foto, que es un viscógrafo, un medidor justamente de viscosidad, que se llama Bravender. Es un equipo que fue diseñado especialmente para determinar la viscosidad de sistemas con almidón más agua. Entonces, este equipo consiste en poner la muestra de almidón, en la parte inferior tiene lo que sería la receta, que se usa siempre la misma para poder después comparar los resultados que obtenés a partir de un almidón con los resultados que obtenés con otro almidón. Entonces, el equipo que se utiliza es el equipo Bravender. A partir del mismo se registra un viscoamilograma, que es esta curva que yo les comenté recién de viscosidad versus temperatura, y lo que va midiendo esto va justamente girando una paleta interiormente al sistema, y relacionado con el torque, justamente la fuerza necesaria para medir el sistema, se va determinando lo que es la viscosidad, y se obtiene la viscosidad en lo que se llama unidades Bravender, que son unidades específicas de sistemas con almidón. Después estos se relacionan con unidades tal vez más conocidas por ustedes, que son las unidades de centipoise o de poise para lo que es la viscosidad. ¿Cómo se realiza el análisis? Se utiliza la receta que está en la parte inferior, se empiezan a determinar la cantidad de almidón, 25 gramos, se disuelve en agua y se completa el bol o el matraz hasta 500 mililitros. Después se transfiere la solución a la vasija del equipo y se inicia lo que yo les contaba, el programa de calentamiento. Se inicia desde temperatura de 25 grados centígrados hasta 95 grados centígrados a una velocidad de 1.5 grados por minuto. Cuando se llega a 95 grados centígrados, se mantiene constante esa temperatura durante 20 minutos. Y después se enfría el sistema. La parte de enfriamiento se hace hasta 50 grados centígrados a una velocidad de 1.5 grados por minuto. Y se mantiene la temperatura 50 durante 10 minutos. Esta rampa o este programa de temperatura se hace en todos estos equipos porque justamente lo que se quiere observar es no solamente la subida de la viscosidad, que es lo que yo les conté recién, el aumento en la viscosidad hasta llegar a temperatura de gelatinización, sino que también se quiere observar la parte de retrogradación que tiene que ver con la zona de enfriamiento. Las curvas que se obtienen son curvas de este tipo. Estas son las curvas de velocidad, viscosidad, que tengo con velocidad. Viscosidad Bravender, fíjense que en esta figura tenemos en la parte inferior lo que serían los tiempos, en los dos ejes Y, podríamos decir, tenemos viscosidades, lo que sería la viscosidad que te da el equipo propiamente, que son de unidades Bravender, pero en el otro eje podés leer perfectamente el análogo o el equivalente a lo que sería la viscosidad en unidades de Poisson. ¿Qué tenemos en esta diapositiva? Tenemos distintos almidones de distintos orígenes, de maíz, de mandioca, de papa, trigo, maíz serio. Entonces, si ustedes observan, dependiendo del origen de cada almidón, las curvas van a ser distintas. Esto tiene que quedar claro. En todos tenemos el aumento hasta llegar a una viscosidad pico, y después la bajada, y en algunos casos, vemos que la viscosidad
para el caso de enfriamiento, de la parte de enfriamiento, aumenta de nuevo. Estos serían almidones que presentan retrogradación. Acá tenemos de nuevo el mismo gráfico, viscosidad versus tiempo, en el cual tenemos dos curvas superpuestas. En la primera tenemos lo que sería la rampa o el programa de temperaturas, por un lado. Y en la segunda curva lo que estamos observando es el viscoamilograma, es decir, la conducta, o sea, cómo se comporta la viscosidad de ese sistema en función del tiempo. Relacionado con la temperatura, porque tienen superpuesta también ahí el programa o la rampa de temperatura. ¿Qué es lo importante de este gráfico? Ojo acá porque tenemos, por un lado, tenemos dos ejes Y, pero en uno tenemos viscosidad y en el otro tenemos temperatura. Siempre que se les dé un gráfico, antes de analizar el gráfico, observen que hay los ejes, porque eso es lo que después ustedes van a poder leer y después poder justamente interpretar. Entonces tenemos viscosidad de un sistema que tiene almidón, su temperatura en función del tiempo y la rampa superpuesta de temperatura. Eso siempre tiene que estar para que ustedes puedan asociar cada una de las etapas de este gráfico en relación a si es etapa de calentamiento o etapa de enfriamiento. Vamos a analizar un poquito lo que es la curva de viscosidad, que es la que a mí me importa a nivel, digamos, tecnológico. Que tengan en cuenta, no pierdan de vista que este es un sistema de almidón. O sea, pueden pensar en un postrecito, o sea, no se aíslen en lo que es agua-almidón. Traten de extrapolar algún alimento real, un flan, un postre, porque esto justamente, estas curvas se hacen para ver cómo se comporta un determinado almidón para justamente el diseño de un determinado alimento que después, obviamente, se va a vender, y ese alimento tiene que conservar las características que nosotros deseamos, digamos, hasta que llegue a las manos del consumidor. Entonces, traten de hacer ese esfuerzo, de pensar de esa manera. De todas maneras, yo los voy guiando. Vamos a analizar un poquito la curva de viscosidad. Cuando nosotros empezamos a calentar el sistema, es decir, para tiempo cero, prácticamente no tenemos viscosidad. El sistema está a temperatura inicial y los gránulos de almidón están sin hidratar. A medida que yo aumento la temperatura y empieza la rampa de calentamiento, si ustedes observan la viscosidad, hay un punto donde empieza a aumentar. Esa es la temperatura de pasta. La temperatura de pasta es la temperatura mínima, y lo tienen escrito, requerida para iniciar el proceso de gelatinización. Entonces, si alguien te pregunta cuál es la temperatura de pasta de este sistema de almidón, y te dan un viscoamilograma, es cuando empieza a subir la curva de viscosidad. Esa curva va subiendo porque el sistema tiene agua y el sistema le está dando temperatura a través de ese aumento de temperatura que mencionamos recién. ¿Hasta dónde sube la curva de viscosidad? Va a subir hasta que el gránulo de almidón ya no pueda absorber más agua, hasta que se hinche y explote. Antes de explotar, llega a una viscosidad máxima, que es justamente lo que está marcado con la flechita, donde observamos la viscosidad pico. Entonces, la viscosidad máxima o viscosidad pico es esa viscosidad que se logra, si vos podés leer en el otro eje Y, donde está la temperatura, a esa máxima viscosidad, la temperatura correspondiente es la temperatura de gelatinización. Dijimos que a medida que aumenta la temperatura, ya el gránulo no puede absorber más agua, y entonces disminuye su viscosidad, y eso es lo que se observa en la curva a continuación. Baja la viscosidad y después puede haber una subida en la etapa de, como dijimos, de enfriamiento, y esa subida está relacionada con la retrogradación del almidón. En esta figura aparecen varios conceptos. Aparece temperatura de pasta, aparece temperatura de gelatinización, aparece viscosidad pico, viscosidad media, viscosidad final del sistema, y después aparecen dos parámetros que se llaman el breakdown y el setback. Estos son dos parámetros que tienen que ver con diferencias de viscosidades, que justamente se utilizan para analizar la calidad del sistema y poder compararlo con la viscosidad pico o la viscosidad inicial del sistema. Ahora los vamos a definir. Bueno, acá tenemos algunas definiciones de lo que yo les comentaba recién,
que surgen a partir del gráfico anterior, lo que sería la temperatura de gelatinización, se alcanza el máximo de viscosidad y se pierde la birrefringencia y el patrón de difracción de rayos X. Existe un intervalo de temperaturas, ya que los gránulos, aunque provengan de la misma fuente botánica, tienen diferente composición y grado de cristalinidad, lo que provoca que unos sean más resistentes que otros. Por esta razón, se llega a presentar a veces hasta diferencia de 10 grados centígrados entre las temperaturas de gelatinización de los primeros gránulos y la de los últimos. Ahí tienen en esta tablita para almidones de trigo, cebada, arroz, papa y maíz, temperaturas de gelatinización que muchas veces se presentan no como una temperatura promedio, sino como un rango de temperatura. Una temperatura de gelatinización del trigo, por ejemplo, estaría entre 58 y 65 grados centígrados. Muchas veces se da un promedio o directamente se da la temperatura de 65. Es la temperatura en la cual me aseguro que el grano está totalmente hidrolizado. Su máxima viscosidad. Temperatura de pasta, bueno, esto lo comentamos recién, es la temperatura mínima requerida para iniciar el proceso de gelatinización y está asociada a la temperatura de gelatinización. Se genera una pasta en la que existen cadenas de amilosa de bajo peso molecular altamente hidratadas que rodean a los agregados también hidratados del resto de los gránulos. Tengan en cuenta que la amilosa es la morfa, por lo tanto, cuando comienza este proceso de gelatinización, la primera que se hidrata y la primera que se solubiliza es justamente la amilosa, y después sigue la amilopectina. La viscosidad pico la nombramos también, los gránulos alcanzan su mayor nivel de absorción de agua y es justamente el pico de la curva. Después aparece lo que se llama viscosidad media, después de alcanzar el pico de viscosidad, los gránulos se rompen, se libera la amilosa y la amilopectina, provocando una disminución en la velocidad. Estos son conceptos que yo les mencioné recién, cuando vimos el diagrama, el viscoamilograma, pero los tienen acá para la hoja. Cuando llegue el momento de estudiar, que tengan la definición de cada una de estos términos, o de estos parámetros. La diferencia entre la viscosidad pico y la media es lo que llamamos el breakdown. El breakdown es un parámetro importante cuando uno habla de sistemas amiláceos, es decir, que contienen almidones. El breakdown también lo podemos se traduce un poco como fragilidad. La diferencia entre la viscosidad pico y la media, no la final del sistema, sino la intermedia, digamos. Y permite conocer la estabilidad del gránulo de almidón frente a la cocción, es decir, frente al tratamiento térmico. Cuando la temperatura disminuye ocurre la retrogradación, que como dijimos es el reordenamiento de las moléculas de almidón en pequeños gránulos cristalinos insolubles, siendo la amilosa la principal responsable. Y este fenómeno es el precursor del nuevo aumento de la viscosidad final. Por eso les decía que en algunos almidones aparece que la curva sube, baja y después vuelve a subir. Este aumento de viscosidad está relacionado con presencia de amilosa. Y no se da, como les dije, en todos los almidones. Después está el otro parámetro que yo les había comentado, uno es el breakdown, y el otro se llama setback. El setback es la región definida por la diferencia entre lo que sería la viscosidad pico y la viscosidad final. Entonces, entre la viscosidad pico sería la temperatura de gelatinización y la viscosidad final del sistema. ¿Dónde llega? ¿Cuál es la viscosidad final de ese sistema? Justamente al final de todo el tratamiento térmico. Y este se asocia con la calidad y textura final del producto. Este valor es muy importante porque tiene que ver con características tecnológicas del producto. De nuevo piensen en las características que tenga que tener un flancito, un postrecito, tiene que tener una determinada viscosidad y esa viscosidad no se puede modificar desde el momento que yo termino de producirlo hasta que lo almaceno, lo guardo, lo traslado y después lo vendo. O sea, le tiene que llegar al consumidor ese postrecito con las características
de textura, de firmeza, de viscosidad, que yo como tecnólogo de alimentos y creador, digamos, de este producto, yo deseo que tenga. Estas características de viscosidad final justamente son las que yo tengo que evaluar y controlar a partir de estos esquemas, de estas figuras, digamos, que se llaman viscoamilogramas. Digamos entonces con el término de retrogradación. La retrogradación, como la vimos recién, está relacionada con el envejecimiento del pan. Seguramente ustedes esta situación la han visto y la ven a diario en sus casas cuando ustedes compran pan fresco y por ahí para el día siguiente ese pan está duro, porque esa es la palabra es más, es decir, cambia la textura de ese pan que yo lo compro como pan fresco. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que sucede interiormente? Vamos a ver qué es el fenómeno, digamos, que está ocurriendo y que nosotros lo relacionamos con lo que decimos la dureza o el pan se pone duro. ¿Cómo lo resolvemos? Generalmente lo que hacemos es que lo calentamos, aplicamos calor y a veces logramos de esta manera volver, no siempre al estado original, pero tratar de generar un poco una textura similar al pan fresco. Entonces, la retrogradación se relaciona, la retrogradación y el envejecimiento del pan, se relaciona, se pensaba originalmente, que esta modificación se debía a la facilidad de la amilosa para retrogradar y formar zonas cristalinas. Recuerden que cuando hablamos de sólido cristalino, hablamos de un sólido que tiene un cierto orden molecular y, como lo dice la palabra, tiene una firmeza característica. Se encuentra también, se hacen estudios y se encuentra también que la amilosa, la amilopectina, perdón, ejerce un efecto decisivo. O sea, en el envejecimiento del pan se ha observado que no solamente ocurre debido a la amilosa y esta capacidad de retrogradar y de formar zonas cristalinas, zonas con más firmeza, sino que también interviene la amilopectina en este fenómeno. Durante el cocimiento del pan, parte de la amilosa se difunde fuera del gránulo y retrograda en el momento de su enfriamiento, tal cual lo vimos recién. De manera tal que los restos de gránulos, ahora ricos en amilopectina, se ven rodeados por moléculas del polímero lineal. Eso es lo que acontece o lo que ocurre durante la cocción del pan. Se considera que el envejecimiento se debe a la asociación de las cadenas de amilopectina que permanece en el gránulo hinchado después de haber perdido parte de la amilosa. Es decir, estaría relacionado este endurecimiento del pan con este fenómeno que ocurre tanto con la amilosa como con la amilopectina. ¿Cuáles serían las causas del envejecimiento? Básicamente la retrogradación del almidón, migración de agua. Fíjense que cuando ustedes piensen un momentito en un pan duro, justamente lo que no tiene es agua. Muchas veces mucha gente lo coloca en el horno, le agrega como unas gotitas de agua, trata como de hidratarlo o rehidratarlo nuevamente y con un poquito de temperatura ese pan se vuelve a aflojar. No se pueden pasar porque si no vuelven al efecto opuesto, o sea, se vuelven a endurecer. Esto muchas veces se ve en microondas, que a veces uno supera un tiempo determinado de calentamiento y el producto en vez de ablandarse justamente pasa al opuesto, se endurece. Bueno, hay alteraciones también en los compuestos del aroma y del sabor, y algunas interacciones entre lo que sería el gluten. Bueno, ustedes todavía no saben lo que es el gluten, eso lo van a ver cuando vean proteínas, pero tiene que ver con presencia de ciertas proteínas, perdón. El gluten hoy está muy de moda porque tiene que ver con todo este tema relacionado con la enfermedad celíaca, así que seguramente ustedes tienen que haberlo escuchado en algún momento. Panificados son alimentos que no contienen gluten, son justamente los que no contienen la sigla TAC, no contienen ni trigo, ni avena, ni centeno, ni cebada. Entonces, en el envejecimiento del pan también hay una interacción entre lo que serían estas proteínas. Les van a ver cuando vean el tema proteínas, de las propiedades funcionales de las proteínas, que tienen la posibilidad, las proteínas también tienen zonas polares, por lo tanto tienen la capacidad de formar a partir de distintos enlaces químicos, como ya los van a ver, tienen la posibilidad de formar interacciones químicas, en este caso con el almidón.
Entonces, todo este fenómeno de endurecimiento o envejecimiento del pan, lo podemos revertir, y de hecho se hace en la fabricación del pan, se usan lo que se llaman emulsionantes para tratar de invertir, ¿sí?, este proceso. ¿Qué son los emulsionantes? Los emulsionantes obviamente son compuestos químicos que inhiben este fenómeno porque interaccionan con la amilosa dentro del gránulo y evitan su difusión, lo que trae consigo que la amilopectina no se concentre y se exponga a la retrogradación. ¿Cuáles son los emulsionantes más utilizados? Por ahí les nombro algunos: la lecitina de soja, monoglicéridos de ácidos grasos, ésteres de mono y diglicéridos y el uso de hidrocoloides. El uso de hidrocoloides, ahora vamos a ver en la segunda parte de la clase lo que son los hidrocoloides, que son también carbohidratos, que tienen, digamos, características que en este caso se están utilizando para justamente inhibir el fenómeno de envejecimiento del pan, pero ahora vamos a ver que tienen características en cuanto a aporte de textura y tienen funciones pesantes para un montón de sistemas alimenticios, como vamos a ver a continuación. Bueno, hoy mencionamos en algún momento almidones nativos, ¿se acuerdan cuando yo les contaba que solo los almidones nativos son los que presentan la cruz de Malta? Los almidones nativos son justamente los almidones naturales, los que no han sido modificados químicamente, presentan gran variedad de funciones, bueno, en la producción de alimentos. Principalmente son utilizados para beber agua, como veíamos recién, y formar pastas un poco viscosas, o formar geles, en el caso de que puedan retrogradar, y así obtener texturas deseadas, como recién les comentaba. La intensidad de la gelatinización del almidón afecta fuertemente a las propiedades del producto, incluyendo el comportamiento, la conservación y en el grado de digestión que sufren. ¿Dónde se utilizan estos almidones nativos? Bueno, en un montón de, básicamente en todo lo que sea la industria de panificados, galletitas y snacks. El uso de almidones nativos se ha visto modificado justamente porque empiezan a aparecer almidones que tienen otras características. Las características de los almidones nativos son las siguientes. Son insolubles en agua, ya lo vimos recién, que prácticamente en agua fría no embeben, no absorben agua, si aplicamos agua más un tratamiento térmico. Muchos de ellos retrogradan, tienen poca resistencia a procesos térmicos. Ustedes piensan en cualquier fabricación de cualquier alimento, el tratamiento térmico siempre está involucrado porque tiene que ver también con una cuestión de preservación del alimento. Sin embargo, estos almidones tienen poca resistencia, es decir, se degradan. Poca resistencia a lo que es el esfuerzo mecánico. Limitado rango de pH, es decir, bajo algunas condiciones de pH no son estables, es decir, se hidrolizan. Los almidones entonces son sometidos con frecuencia a modificaciones para su uso en tecnología alimentaria. Por lo tanto, debido a estas características que tienen los almidones nativos, aparecen lo que se llaman los almidones modificados. Los almidones modificados son justamente esos almidones que son modificados en forma química para tratar de mejorar estas características que yo les acabo de mencionar recién. Por ejemplo, para aumentar la resistencia de los almidones al calentamiento se les realiza una modificación química, la cual consiste en introducir enlaces transversales que se llaman reticulación, entre las moléculas de amilosa y la amilopectina. Esto justamente para hacerlos más estables químicamente. Los almidones modificados pueden ser de baja o de alta reticulación. Los almidones modificados de baja reticulación se caracterizan por estabilizar contra el estallido de los gránulos hinchados y mantienen la viscosidad alta. Los almidones modificados de alta reticulación reducen la hinchazón y la viscosidad. ¿En dónde encontramos almidones modificados? ¿En qué alimentos? En muchísimos. Acá hay algunos ejemplos. En la mayoría de los quesos, en los yogures, en los helados, en las que son las preformas, vieron no solo las hamburguesas, sino lo que son las nuggets,
las caritas, ¿vieron esas caritas de papa que tienen como una sonrisa? Todas esas preformas, bueno, todos estos alimentos, todos tienen almidones modificados en su composición de tal manera que le dé no solamente estructura en cuanto a lo que es viscosidad, sino también estabilidad frente a estos distintos tratamientos que yo les mencionaba recién. Embutidos, en los embutidos también encontramos almidones modificados. Bueno, vamos a hablar un poquito de los hidrocoloides. ¿Qué son los hidrocoloides? Los hidrocoloides tienen una importancia en lo que es la industria de los alimentos porque son aditivos. Por supuesto que los hidrocoloides son también carbohidratos, por eso los doy en esta clase. La razón principal de la amplia utilización de los hidrocoloides en la industria alimentaria es su capacidad de modificar la reología de los sistemas alimenticios. ¿Se acuerdan lo que es la reología? La reología es la ciencia que estudia el fluir de los sistemas y que está directamente relacionado con la viscosidad. Esto incluye dos propiedades básicas, es decir, el comportamiento de flujo, que es la viscosidad, y sus características sólidas que tienen que ver con la textura. Vamos a ver cuáles son los hidrocoloides más importantes en alimentos. Acá simplemente un recordatorio de lo que es la reología. Recuerden que la reología es la ciencia que estudia el flujo y la deformación de un cuerpo sometido a esfuerzos externos, que estudia la elasticidad, plasticidad y viscosidad de los materiales. Fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros es la medida de la viscosidad como una medida de la resistencia a fluir de un material. Si ustedes recuerdan, ahí tienen un gráfico donde tenemos sistemas que presentan comportamiento newtoniano y comportamiento no newtoniano. Sabemos que los alimentos en general, a no ser que sea un sistema muy diluido, un jugo, por ejemplo, muy diluido, estamos hablando de agua, de un sistema de un solo componente, los sistemas alimenticios no son newtonianos, es decir, que presentan una desviación en cuanto a lo que sería la recta que podemos observar ahí en este diagrama. ¿Qué estamos observando en este diagrama? Por si alguno todavía no lo miró en detalle, estas son las curvas características de reología, donde en el eje X te aparece la velocidad de deformación del sistema, que muchas veces se da con la simbología gamma punto. Gamma punto sería la velocidad de deformación del sistema y sería la variable que está escrita o descrita en el eje X. En el eje Y, ¿qué tenés? En el eje Y tenés lo que sería el torque, ¿se acuerdan? El tau, la fuerza necesaria por unidad de área para provocar un cambio justamente en la viscosidad en función del esfuerzo de corte o de la velocidad de deformación, como estamos viendo. En la mayoría de los sistemas alimenticios, el comportamiento es de tipo pseudoplástico. Ustedes observan la curva pseudoplástica, y esa es la característica que en general vamos a encontrar en los sistemas alimenticios, en particular cuando agreguemos al sistema algún hidrocoloide. Recuerden que la viscosidad, si nosotros pensamos en la característica newtoniana, que sería, lo digo con respecto a esta, porque es más fácil, la velocidad es justamente el coeficiente que relaciona lo que sería el esfuerzo de corte con la velocidad de deformación. Esa constante de proporcionalidad directa es lo que nosotros llamamos con el nombre de viscosidad, que para el caso de un fluido newtoniano, claramente a medida que va aumentando la velocidad de deformación, la viscosidad siempre es la misma, es constante y no se modifica. Sin embargo, si ustedes observan el sistema pseudoplástico, tiene una característica a medida que aumenta la velocidad de deformación, no solamente aumenta, sino que llega un momento que cambia, digamos, esa característica. Es decir, no se mantiene constante. Uno de los modelos que más se utiliza en alimentos para describir si el sistema pseudoplástico dilatante o newtoniano es un sistema muy sencillo que se llama el modelo o ley de la potencia. El modelo de Oswald de Wilde, o conocido también como modelo de ley de la potencia. Este modelo les relaciona a ustedes el tau
el esfuerzo de corte con el gamma punto, que sería la velocidad de deformación del gráfico anterior, justamente con la viscosidad, y aparecen dos parámetros. En esta ecuación aparecen dos parámetros, lo que sería el K y el N. Tanto el N como el K son parámetros de ajuste que dependen de la naturaleza del fluido y de las condiciones de medición. El valor N se llama índice de comportamiento y el valor K se llama índice de consistencia. Entonces, a partir de este modelo o ley de la potencia, si yo tengo datos experimentales de tau versus gamma punto, yo puedo graficar y obtener a partir de la pendiente, porque esto se puede llevar a forma lineal, como lo ven expresado, aparece la expresión no lineal, pero después pasada a logaritmo en base 10, por lo tanto, si yo grafico logaritmo en base 10 de tau versus logaritmo en base 10 del gamma punto, esto me estaría dando una recta cuya ordenada al origen sería el logaritmo de K, del espejo K, y cuya pendiente es N. Entonces, si N me da 1, el fluido es newtoniano. Si N me da menor que 1, es pseudoplástico, que es el caso que yo les mencionaba, que corresponde a los sistemas alimenticios. Y si N es mayor que 1, el sistema sería dilatante. Bueno, ahí tenemos una curva característica donde se ha agregado un hidrocoloide que ahora vamos a mencionar a continuación, un comportamiento reológico típico de un sistema pseudoplástico. ¿Qué son los hidrocoloides? Los hidrocoloides o gomas, también se conocen como gomas, son un amplio grupo de polímeros de cadenas largas que se caracterizan por su propiedad de formar dispersiones viscosas y o geles cuando se mezclan con agua. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de hidrocoloides y distintas fuentes. Por ejemplo, tenemos, las fuentes pueden ser exudados de plantas, extractos de algas, extractos de semillas y otras fuentes vegetales, extractos de plantas superiores, extractos de animales, derivados de celulosa o de fermentación microbiana. Por lo tanto, aparecen los hidrocoloides que vamos a mencionar a continuación. Vamos a dar algunas características y en qué sistemas alimenticios los encontramos. Por ejemplo, si son hidrocoloides que provienen de exudados de plantas, son la goma arábica, la gati, el tragacanto o caraya. Los extractos, los hidrocoloides obtenidos de extractos de algas son el agar-agar, los carraginanos y los alginatos. Los hidrocoloides que provienen de semillas son la goma guar, la garrofín y algunos almidones que también justamente se conocen porque tienen características similares. Los que provienen de plantas superiores son las pectinas, algo mismo en la clase pasada mencionamos. Extractos de animales son la gelatina y el quitosano. Cuando hablamos de derivados de celulosa, que también vimos que la celulosa es un polisacárido con características de tipo estructural, de la misma se obtienen hidrocoloides que son las MCC, CMC, que son, digamos, las siglas correspondientes a celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa, metilcelulosa y, bueno, derivados, digamos, de la celulosa que como tienen nombres largos, se ponen las siglas para cortarlos. Y por último tenemos algunos hidrocoloides que provienen de fermentación microbiana, como es la goma xántica, muy usada en alimentos, la goma dextrano y la goma gelano. Vamos con algunas características. ¿Cuáles son las propiedades funcionales más importantes de los hidrocoloides? Si las tengo que mencionar sin hilar fino, digamos, si ustedes les preguntan cuáles son las propiedades de los hidrocoloides, bueno, pueden decir todas estas. No todos tienen todas estas características. Esto es en forma general, pero tienen capacidad espesante, capacidad de formar geles, estabilizar emulsiones y espumas. Si no saben bien lo que es una emulsión o una espuma, ahora lo vamos a recordar. Estabilizan suspensiones y dispersiones, formación de películas, y en el tema de encapsulación, hoy el tema de encapsulación está muy de moda, seguramente han escuchado encapsulación de, por ejemplo, de polifenoles, es un área de investigación que está creciendo bastante, todo lo que es formación de películas comestibles y encapsulación, en las cuales están involucrados estos hidrocoloides.
y lo que es la inhibición de cristalización. ¿Cuáles son aquellos hidrocoloides que tienen la capacidad espesante pero no forman geles? Bueno, la goma sántica. La sántica tiene la capacidad que es apta para celíaco, lo cual no es una información menor porque puede ser utilizada en la producción de alimentos justamente para aquella gente que tiene esta enfermedad de celiaquía. La goma guar también, goma guar es apta para celíacos. La goma garrofín, el alfa-carragenano, vamos a ver que hay otros, no son el alfa-carragenado, que tienen otras características químicas. Solamente el alfa-carragenado tiene la capacidad de ser espesante, pero no formar geles. Y el alginato, que no tiene calcio, también tiene esta capacidad de espesar a la solución, pero no formar geles. ¿Qué significa que forme geles? Porque acá digo, es espesante, pero no forma geles. ¿Cuál es la diferencia? Que sea espesante claramente significa que aumenta la viscosidad del sistema, pero sin formar un gel. Entonces, ¿qué es un gel? Acá les doy las características y la definición. Los parámetros que influyen en esta propiedad de formación de geles son el peso molecular de la molécula, el espacio que ocupa la misma, presencia de grupos funcionales, justamente en la molécula, la temperatura del medio y la interacción o posible interacción con otros hidrocoloides y cationes. En los gelificantes es importante el número de zonas que justamente tienen que ver con estas uniones por interacciones entre las distintas moléculas. Por lo tanto, ¿cuál es cuando yo digo gel, a qué me estoy refiriendo? Las macromoléculas se asocian, acá estoy pensando en carbohidratos, estamos en tema de carbohidratos, pero vamos a ver después que hay otras macromoléculas que también tienen esta característica. Los carbohidratos entonces se asocian a través de puntos de unión a la vez que mantienen zonas libres. Piensen que los carbohidratos se pueden unir entre sí, no solamente a través de puente de hidrógeno con el agua, sino que también pueden tener uniones entre ellos. Una misma molécula o macromolécula puede formar uniones cruzadas con otras. Y esto hace que se forme lo que se llama una red tridimensional que atrapa agua. ¿Qué es el gel? Cuando yo digo gel, ¿qué es un gel? Es una matriz continua de material interconectado, es decir, unión hidrocoloide, con gran cantidad de disolvente retenido en los intersticios. Cuando hablo de disolvente, claramente me estoy refiriendo al agua. Entonces, cuando se diga forma gel, significa que forma esta estructura, esta matriz que contiene agua retenida, ¿sí?, dentro justamente de esta arquitectura o matriz que nosotros llamamos gel. ¿Cuáles son los hidrocoloides que forman geles? Bueno, los alginatos que tienen presencia de calcio. Las pectinas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las pectinas? También forman geles. La goma sántica y la goma garrofín. El kappa-carragenano y el iota-carragenano forman film. El kappa-carragenano puede interactuar con la goma garrofín y tener digamos, una función sinérgica. Muchos hidrocoloides se unen a otro hidrocoloide y de alguna manera potencian esa capacidad de formar geles. Esta sería la asociación entre lo que sería el kappa-carragenano y la goma garrofín, que tendría también la posibilidad de formar geles en ciertos sistemas. Nombramos también la función de estabilización de emulsiones. ¿Qué son las emulsiones, para el que no lo recuerda? Las emulsiones son sistemas coloidales bifásicos. Básicamente son dos líquidos sólidos poco solubles o insolubles entre sí. Siempre hay una fase dispersa o interna, que muchas veces la nombramos como pequeñas gotas, que están contenidas en una fase dispersante, continua o externa. Entonces, tenemos la definición de emulsión, lo que sería la fase continua y la fase discontinua o interna. Tenemos dos tipos, en alimentos tenemos dos tipos de emulsiones. Lo que sería lo que se llama la emulsión directa, que es OW, esto viene del inglés oil, y W, water, es decir, aceite en agua, y lo que sería la emulsión inversa, que es justamente al revés, W barra O, agua sin aceite. ¿Cuáles son los sistemas que representan cada uno? En el caso de las emulsiones directas, oil,
aceite en agua, perdón, la fase dispersa es el aceite y la fase dispersante o continua es el agua. ¿Cuáles serían los sistemas conocidos por ustedes? La leche, la mayonesa, algunas sopas y algunas salsas. En el caso de las emulsiones inversas, WO o agua en aceite, la fase dispersa es el agua y la fase dispersante o la continua, la mayoritaria, es el aceite. ¿Cuál es el ejemplo? La manteca. Entonces, cuando hablamos de emulsiones, ustedes pueden pensar en estos ejemplos que yo les acabo de decir, donde los hidrocoloides participan de alguna manera y estabilizan justamente estas dos fases. ¿Por qué digo que estabiliza? Piensen simplemente un vaso que tenga agua y al cual yo le agregue gotitas de aceite. Y yo lo mezclo con una cucharita. ¿Sí? Yo obligo a que haya una dispersión del sistema. Ahora, si ese sistema yo lo dejo en reposo, claramente va a haber una separación de fases, que no son visibles. Entonces va a estar la fase aceite por un lado y la fase agua por el otro. Claramente nosotros no queremos en un alimento, en leche, mayonesa, manteca, etcétera, en cualquiera de estos alimentos, nosotros no queremos que haya separación de fases, porque eso implicaría que el alimento ya deja de ser el alimento, ya es otro sistema, no el sistema que nosotros queremos. Por lo tanto, los hidrocoloides participan justamente dando sus capacidades para estabilizar estas emulsiones. ¿Cómo lo hacen? Los hidrocoloides aumentan la viscosidad de la fase externa y minimizan la tendencia de los glóbulos grasos dispersos a migrar y a coalescer. Coalescer significa unirse entre sí. Es decir, que los hidrocoloides ayudan a que no se separen estas fases. Otros hidrocoloides actúan disminuyendo lo que sería la tensión superficial. La tensión superficial justamente tiene que ver con esta capacidad que tienen sistemas que son totalmente insolubles de separarse en fases. Entonces, los hidrocoloides justamente minimizan esta tensión y facilitan que justamente la fase dispersa esté presente en todo el sistema material. Los hidrocoloides se usan entonces como emulsificantes en aderezos de ensaladas, por ejemplo, donde tenés una emulsión aceite-agua, que justamente no querés que haya esta separación de fases. Se estabilizan ajustando la viscosidad de la fase acuosa. Por ejemplo, se puede utilizar goma tragacanto o goma sántica, porque estas gomas presentan, estos hidrocoloides presentan estabilidad a bajo pH, que es el caso de los justamente en el caso de los endulzantes o de los endulzantes de los aderezos, perdón, no me salía la palabra, justamente estos tienen todos un pH muy bajo y por lo tanto tenés que utilizar un hidrocoloide que mantenga, digamos, su estructura y que no se degrade bajo estas condiciones. Nombramos también la función de estabilización de espuma. ¿Qué es una espuma? ¿Cuáles son los alimentos que nosotros llamamos espuma? Bueno, las espumas básicamente son los merengues. Ahí les puse una foto para que tengan una idea. Es esa estructura totalmente aireada. Los helados también son espumas. ¿Qué es una espuma? ¿Cómo la definimos? La definimos como una masa de gas dispersa en un líquido o en un sólido. Los panes también son espumas. Las burbujas, perdón, vamos de nuevo a la definición. Masa de gas dispersa en un líquido o en un sólido. Ejemplos tenemos muchos, como comenté recién. Las burbujas, entonces, de gas están separadas entre sí por películas bien delgadas de líquidos o de sólidos. Es decir, que acá también hay una muy delicada estabilidad del sistema. O sea, si se pierde estabilidad, claramente, ¿vieron lo que pasa cuando batís las claras de huevo y haces un merengue? Que llega un punto que el merengue se arma, pero así como se armó, se puede caer y desestabilizar, y bueno, esto tiene que ver justamente con estas características tecnológicas que nosotros queremos que no sucedan. O sea, si vos estás vendiendo una torta, un helado, un postre que tiene estas características, estas se deben mantener a lo largo de su vida útil, digamos, hasta que llegan a manos del consumidor. Entonces, los hidrocoloides dijimos que son efectivos para estabilizar este tipo de espumas, solos o combinados con proteínas. Cuando vean proteínas también van a estudiar
que las proteínas tienen como propiedades funcionales que también son estabilizantes de espumas, como les acabo de mencionar. ¿Cuáles son los hidrocoloides que se usan para estas cuestiones, en particular, estabilizar espumas? Los carragenanos, alginatos que tengan sodio, carboximetilcelulosa y goma guar. Estos son los hidrocoloides que se utilizan para estabilizar este tipo de estructuras alimenticias. Después dijimos que tienen también propiedades en cuanto a formación de películas y encapsulación. ¿Qué es una película? Cuando hablamos de una película, obviamente una película comestible, cuando hacemos una capa de un producto, tapamos un producto con una película comestible, tenemos que pensar que ese material que compone esa película sea obviamente apta para ser consumida con todas las características que ustedes están pensando. Una película comestible entonces se define como una capa delgada que puede ser consumida, que recubre un alimento y que se coloca como barrera entre el alimento y el entorno circundante. Hoy en día, este tema, así como el tema de microencapsulación o encapsulación, es un tema de investigación que está creciendo mucho. Se están utilizando películas, obviamente, que provienen siempre de fuentes de plantas, digamos, de fuentes naturales. Se está tratando de volver a consumir productos que no tengan productos sintéticos, sino que sean productos más naturales, más no solamente amigables con el medio ambiente, sino que mejoren, digamos, la salud del consumidor, porque ustedes saben perfectamente que hay muchas enfermedades que están relacionadas justamente con el consumo de alimentos que tienen en su composición compuestos químicos que no son muy saludables. Entonces se está volviendo a recuperar, digamos, materias primas para formación de películas comestibles, que no solamente parten de tejidos, de plantas, sino que también se les agrega, por ejemplo, algunos compuestos que pueden tener la capacidad antioxidante, como son los polifenoles. Entonces no solamente la película estaría recubriendo a un alimento y ayudándolo en lo que sería el aumento de su vida útil en el tiempo, sino que también estaría conteniendo algunas sustancias, como en el caso de los polifenoles, que tienen, digamos, capacidad antioxidante. Bueno, dentro de la formación de las películas, lo que sería la aplicación de hidrocoloides, la función que tienen básicamente es retardar pérdidas de humedad, porque justamente agregan una capa, una resistencia adicional al producto, preserva textura superficial, apariencia e integridad. En el caso de las frutas y los vegetales, retiene firmeza, textura y aroma. Ustedes saben o van a ver cuando estudien en esta materia el tema de metabolismo, que a medida que las frutas y las hortalizas o los vegetales van madurando, no solamente cambian su composición, como veíamos, ¿se acuerdan la clase pasada, en el tema de las bananas, a medida que pasaban de verde a amarilla, cambiaba su composición de almidón, lo que sería el polisacárido, se hidrolizaba a medida que iba madurando, y al finalizar encontrábamos lo que sería la banana madura, más presencia de azúcares. Bueno, no solamente a medida que va madurando la fruta hay cambio en lo que se refiere a su composición, sino que también hay cambio en lo que es su textura y su firmeza. Y esto tiene que ver porque muchas veces se van como deshidratando y pierden justamente esta característica de firmeza y textura que hace a lo que son las frutas o los vegetales frescos. En las frutas secas, la característica o el aporte del hidrocoloide sería que disminuye lo que sería la pegajosidad que muchas veces aparece. ¿Se acuerdan cuando veíamos, cuando analizamos el concepto de temperatura de transición vítrea? Que yo les había mostrado cuando analizábamos los gráficos de estado suplementado, que había una zona, cuando estábamos analizando la curva de vidrio en particular, la parte superior de esa curva yo les había indicado, y ahí básicamente se ubicaban los alimentos deshidratados, en los cuales podían aparecer un montón de situaciones como colapso, pegajosidad. ¿Se acuerdan eso que lo vimos? Entonces, una de las maneras de minimizar, digamos, la aparición de estos fenómenos que van a acontecer es justamente agregando estas películas que recubren a estas frutas secas, entonces minimizamos el fenómeno.
¿Cuáles son los hidrocoloides que se utilizan? Bueno, metilcelulosa, carragenano más celulosa, como les decía, a veces se combinan hidrocoloides porque potencian la funcionalidad que tienen. El alginato con dextrosa también. Los recubrimientos comestibles son una alternativa para reducir el contenido graso de alimentos sometidos a fritura. También se utiliza mucho lo que serían los films o recubrimientos comestibles justamente para, cuando ustedes producen, por ejemplo, un alimento, bueno, acá tenemos un langostino que se puede fritar, o puede ser un pescado, o puede ser una hamburguesa, etcétera. Es decir, cualquier alimento que dentro de su línea de elaboración tenga una etapa, por ejemplo, de fritura, lo que se agregan también son films o recubrimientos comestibles como alternativa para reducir el contenido graso de ese alimento. Para eso se utilizan los films hidrocoloides que actúan como barrera a los líquidos y a los gases, pero por su carácter hidrofílico no son buena barrera al vapor de agua, ¿sí? Recuerden que los hidrocoloides son carbohidratos también, por lo tanto no tienen un carácter totalmente hidrofílico. Ahí tenemos una fotito donde tenemos una película lipofóbica de metilcelulosa, que es una de las que se utiliza, el hidrocoloide a partir del derivado de la celulosa, que es la metilcelulosa, que previene la absorción de aceite en el fritado. Es decir, que no ingrese dentro del producto una excesiva cantidad de aceite. Es decir, que esta capa regula el ingreso de aceite. Por supuesto que hay fenómenos de transferencia de masa que tienen que ver en todo esto que yo les estoy simplemente contando. Y después está el tema de la encapsulación, al principio, proceso por el cual se aplica una película delgada, generalmente polimérica, en base muchas veces a carbohidratos, y son básicamente pequeñas partículas sólidas, líquidas o gaseosas. Tenemos ahí algunos ejemplos, cápsulas de alginato con calcio, conteniendo un antioxidante. Esto es lo que yo les contaba recién, que es un área de investigación que está creciendo mucho, porque el uso de la encapsulación, cuando hablamos de la encapsulación, me estoy refiriendo a la cápsula básicamente, es la que tendría este material, este hidrocoloide, a partir del cual se construye la cápsula, y dentro de esa cápsula, ¿cuál es el material que está contenido? Bueno, lo que uno desee. Uno puede diseñar no solamente la cápsula, sino que puede diseñar qué es lo que va a contener. Se está estudiando cápsulas que contienen, por ejemplo, polifenoles, que justamente al estar contenidos en esta cápsula, una vez que la persona lo ingiere, los polifenoles no son de fácil absorción dentro de lo que es el sistema digestivo, y muchas veces se degradan antes de llegar a lo que sería la parte intestinal, la zona de absorción, digamos, de los polifenoles. Tanto como los polifenoles, hay un montón también de sustancias que el ser humano necesita asimilar justamente para su buena nutrición. Entonces, lo que se ha investigado y se ha estudiado es que a partir de la encapsulación de estas sustancias, que tal vez no son bien absorbidas a nivel intestinal, la cápsula lo que hace es protegerla. ¿Protegerla de qué? Del pH del estómago, de diferentes enzimas que tenemos en nuestro sistema gástrico. Y lo que se estudia, por supuesto que esto yo se los estoy contando, pero es un tema que tiene que ver con fenómenos de transferencia de masa, fenómenos bioquímicos, el estudio de lo que es todo el sistema digestivo, en cuanto no solamente a órganos, sino a qué condiciones tenemos en cada una de las partes del sistema digestivo, lo que es la boca, lo que es el estómago, lo que es las distintas partes del intestino. Entonces se estudia todo esto con mucho detalle y se ha observado que si vos determinados compuestos químicos que son nutritivos, vos los encapsulás, llega un punto que esa cápsula se abre o libera ese compuesto, pero lo libera donde vos querés. O sea, hay un control de lo que sería la liberación de ese compuesto que justamente contiene esta cápsula, que está justamente realizada con estos hidrocoloides. Bueno, el tema de encapsulación es un tema muy amplio, muy interesante, que como les decía, está muy de moda en este momento a nivel de investigación en cuanto a tecnología de alimentos, justamente cómo lograr esta preservación de un montón de compuestos químicos que no llegan, digamos, a la zona donde se tienen que absorber en su forma intacta. Bueno, habíamos dicho
mencionado otra función de los hidrocoloides, que es la inhibición de la cristalización. ¿Qué es la cristalización? Bueno, la cristalización es un proceso de orientación de átomos y moléculas en un arreglo rígido, repetido, llamado justamente cristal. O sea, cristalización es la posibilidad que tiene un sistema alimenticio de formar cristales, es decir, de pasar a sólidos. En algunos alimentos va a ser necesario, en otros alimentos no. La cristalización es un fenómeno dependiente del tiempo y que tiene que ver con nucleación, es decir, aparición de pequeños núcleos, y esos núcleos después van creciendo, y justamente crecimiento del núcleo, que forman los distintos cristales. En una tecnología, digamos, de preservación, que es la congelación, justamente se analiza con detalle este fenómeno de cristalización, porque en esta tecnología justamente estamos pasando de agua líquida a agua sólida, por lo tanto estamos forzando el sistema a el cambio de fase, y ahí es donde aparecen distintos núcleos, distintos tamaños de cristales que tienen que ver, digamos, con una diferencia en lo que sería una velocidad de congelación. No me quiero meter en este tema porque si no nos vamos a ir, simplemente se los comento. Pero justamente este tema de la funcionalidad de los hidrocoloides como inhibidores de cristalización tiene mucho que ver en lo que es la industria de los helados. Y los helados justamente tienen involucrada en su elaboración, digamos, la etapa de congelación. Por eso iba el comentario que decía. Los hidrocoloides se usan entonces para controlar e inhibir la cristalización indeseable. ¿Cómo vemos el fenómeno de cristalización? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que cuando vimos la clase pasada, cuando vimos la lactosa, el tema de cristalización tiene que ver no solamente con controles de temperatura de proceso, en el caso de elaboración de helados, presencia de hidrocoloides, pero también presencia de los dos tipos de lactosa que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que una tenía mayor solubilidad de la otra? Y esto tiene que ver con las características finales del helado que yo quiero lograr. Vieron que hay helados que tienen características, en boca son más arenosos. Si ustedes van a distintas heladerías y tienen el mismo helado, seguramente en todas las heladerías es distinto. En algunos es más cremoso y en otros lados es más como arenoso, y esto de la arenosidad en boca es lo que yo les decía, que lo pueden asociar con este tema de cristalización, justamente que tiene que ver con características propias, digamos, del sistema, en este caso de helado, pero para que esto no ocurra, porque muchas veces nosotros queremos un helado mucho más cremoso y que no tenga esta característica de arenosidad, justamente se agregan estos hidrocoloides que son los que inhiben esta cristalización. Algunos ejemplos y aplicaciones de hidrocoloides. Bueno, hemos nombrado a la goma guar y a la goma garrofín. Estos se llaman galactomanos. La goma garrofín es la goma que se extrae, dijimos que se extrae de semillas, esto lo comentamos al principio. En el caso de la garrofín se obtiene del árbol de la semilla del algarrobo, y tienen en una cadena principal residuos de beta, de manosa, y en las cadenas laterales, estas gomas en particular, tienen residuos de lo que sería la alfa, y dice B y A, ustedes corrijan como beta y alfa de galactosa. ¿Cuál es la relación entre galactosa y manosa que le hace justamente a la diferencia en cuanto a las propiedades funcionales y características químicas? La goma guar tiene 1:2 de galactosa a manosa y la goma garrofín tiene 1:4 en comparación cada una de estas. Otras características son, tanto la goma guar y la goma garrofín tienen capacidad espesante, pero no de formar geles. Eso lo mencionamos hace un ratito. La goma guar se disuelve fácilmente en agua fría, sin embargo, la garrofín requiere un tratamiento térmico, ¿sí? Para justamente aumentar la viscosidad. Las dos presentan características de fluidos pseudoplásticos, como lo mencionamos recién, donde podemos observar en este gráfico comportamiento pseudoplástico a través de un gráfico reológico de lo que sería la fuerza de corte versus velocidad de deformación. Observen que el fluido pseudoplástico presenta
la curva que están observando de forma característica, donde la tangente de esa curva sería la viscosidad del sistema punto a punto. Y por lo tanto, como aumenta la viscosidad hasta llegar a un determinado valor, se les da la posibilidad, la funcionalidad, perdón, de ser fluidos o de tener la capacidad de fluidos espesantes. Forman soluciones viscosas, por lo que acabamos de decir, a mayor temperatura, menor viscosidad, son reversibles, previenen lo que es la sinéresis. Si no saben lo que es la sinéresis, les comento, la sinéresis es, se los doy con un ejemplo para que sea más fácil. ¿Vieron que a veces abren un yogur y en la parte superior hay una capita de agua? Bueno, sinéresis significa que el agua de alguna manera se desprendió de ese sistema de alimento que tenía el yogur, se desprendió y hizo una separación de fases. Sinéresis es eso. ¿Vieron cuando, les doy otro ejemplo, cuando compran carne, que la compran en esa bandejita de telgopor, que muchas veces la abren, rompen el film, sacan, digamos, el trozo de carne, en la parte inferior a veces hay sangre, bueno, eso es sinéresis también. Sinéresis es ese desprendimiento de agua, ¿sí?, que sale del alimento, y esto tiene que ver con poca capacidad de retención de agua en relación al sistema alimenticio. Es decir, ahí hubo alguna condición o de proceso o de almacenamiento tal que los enlaces químicos que tenía el agua, ya sea con proteína en el caso de las carnes o con algún carbohidrato en el caso del yogur o postre, como les decía recién, ahí ocurrió algo tal que esa unión química se rompió y por lo tanto el agua se suelta y es donde la podemos visualizar. Bueno, evita cristalización, lo comentamos recién en el caso de los helados, no son degradados por las enzimas digestivas, en particular en los alimentos de baja calorías, y presentan sinergismo con otros polisacáridos. Las aplicaciones de la goma UAR y de la goma garrotín, estabilización de helados, es decir, evita recristalización, se obtiene una textura más cremosa, como les decía, estabilización de mayonesas, mayor viscosidad en la fase acuosa, se usa para espesar sopas y salsas también esterilizadas, espesan y estabilizan espumas, todo lo que es los milkshakes, entonces te da una sensación más cremosa y espuma más estable. No solamente en los helados, sino también en productos de panadería, como estamos observando ahí. Los alginatos, entonces, como hemos mencionado también, son hidrocoloides que dijimos que se obtienen por extracción de algas, o los obtenemos a partir de algas marrones, algas de distintos colores que tienen distintas características. Químicamente son ácidos algínicos que presentan una composición y una relación de lo que sería lo que se llama ácido manurónico versus ácido glucurónico, y esta composición de estos dos ácidos presenta o determina lo que sería el ácido algínico. Son macromoléculas con asociaciones de los bloques tanto manurónicos y glucurónicos en distintas proporciones, que van a depender de la especie del alga, del grado de maduración y del área de cosecha. A los efectos de hacerlos estables, estos alginatos se encuentran en formas de sales. Por eso, si ustedes recuerdan en diapositivas anteriores, yo decía alginato con sodio, con calcio, alginato sin calcio, alginato sin sodio. Entonces, acá refuerzo un poco la idea. Para que estos alginatos sean más estables como hidrocoloides, se los transforma en sal, agregando, bueno, distintos iones que son los que están observando: sodio, potasio, calcio, etc. Los alginatos sí forman geles. Solo los segmentos glucurónicos homogéneos, en presencia de iones calcio, se asocian para formar agregados que se los conoce con agregados tipo caja de huevo. Entonces recuerden que los alginatos que contienen calcio, calcio más 2, son aquellos que son los que forman geles y tienen esta característica de formar, si ustedes recuerdan o visualizan, lo que es la caja de huevos, esta forma, digamos, es la que se observa en este tipo de agregados cuando se forman los geles a partir de estos hidrocoloides. ¿Cuáles son las aplicaciones de los alginatos? En productos estructurados. ¿Qué son los productos estructurados? Los aros de cebolla, rellenos de aceitunas, rellenos de tartas de manzana, las guindas,
En las guindas artificiales también se utilizan estos productos. En los film comestibles, evita que el agua pase del relleno a la miga en productos de pastelería y reduce la evaporación. En productos de panadería, bueno, todos los que son budines, postres, cremas y rellenos estables a la cocción. Y son una fuente de calcio porque recién les decía que los alginatos se estabilizan a partir de sus sales y hay algunos de ellos que contienen calcio. Son espesantes, los ejemplos son productos de horneados, porque aumenta la viscosidad, por ejemplo, para ligar agua a rellenos. En todo lo que son salsas a base de tomate, como los ketchup, en todos aparecen estos hidrocoloides en salsas y sopas. Y estabilizantes en helados, reduce el tamaño de los cristales y le da una textura más suave. En las mayonesas también aparecen estos. Como ven, en la mayoría de los alimentos que solemos consumir en forma diaria, aparecen la mayoría de los hidrocoloides. Por eso se les llama aditivos. Los hidrocoloides son aditivos, porque justamente son ingredientes que aparecen, yo les diría, en casi todos los alimentos que tenemos en nuestras casas. Los invito después, cuando tengan un ratito, de que miren un poco las etiquetas de estos alimentos que hemos mencionado y vamos a seguir mencionando, y seguramente van a encontrar alguno de estos, y a veces más de uno. Los carragenolos se obtienen a partir de algas rojas, a diferencia de los anteriores que eran en algas marrones. Las estructuras de los carragenanos son cadenas de residuos de galactosas que están sulfatadas, es decir, que contienen átomos de azufre. En función de la cantidad de unidades de galactosa sulfatadas que encontramos, son los nombres que hemos mencionado a lo largo de la clase. Existen distintas fracciones diferenciadas por el número y posición de los grupos sulfato. Los kappa sulfato, los que tienen 1, los iota sulfato y los lambda sulfato. Los lambda son los que habíamos mencionado que no presentan la formación de G. La característica es que a mayor grado de sulfatación tienen mayor solubilidad en frío. ¿Cuáles son las aplicaciones de los carraginanos? Bueno, esto también lo van a encontrar en un montón de productos, en particular lácteos. Leches procesadas en calientes tienen la capacidad de gelificar en todo lo que es flanes, premezclas y budines. Leches procesadas en calientes tienen la capacidad de ser espesantes, en particular en todos estos productos que tienen, cuando digo leche procesada en caliente, estoy pensando en algún producto el cual fue sometido a un tratamiento térmico, por ejemplo, como una esterilización. Las bebidas UHT o esterilizadas a muy altas temperaturas, las leches chocolatadas, las fórmulas infantiles que contienen leche también tienen este tipo de hidrocoloides, carragenolos. Las leches procesadas en frío también tienen función espesante, como salsas, algunos quesos untables y premezclas para ciertos postres y helados. Bueno, las pectinas las mencionamos de la clase pasada, ¿se acuerdan que las habíamos mencionado como carbohidratos que tenían ciertas características a diferencia de los almidones? ¿Se acuerdan de dónde las obteníamos? Cáscaras de cítricos, bagazos de manzana, girasol o remolacha. Recuerdan que la estructura principal de las pectinas era una sucesión o una serie de unidades de ácido galacturónico que estaban parcialmente esterificadas con metanol. Recuerdan que habíamos comentado el tema del grado de metoxilación o grado de esterificación. Las cadenas laterales que pueden acontecer o aparecer en las pectinas son aparición de rhamnosa, galactosa, araminosa y silosa. Habíamos mencionado que dependía la propiedad funcional de la pectina del grado de esterificación, es decir, del porcentaje de unidades de ácido galacturónico que estén como éster metílico. Y habíamos mencionado también que estaban las pectinas de alto y de bajo metoxilo. Las de alto metoxilo eran las que tenían un porcentaje mayor al 50% aproximadamente, y las de baja un porcentaje menor al 50%. Y las aplicaciones claramente eran mermeladas, dulces y jaleas, donde en todos estos productos finales nosotros necesitamos esa viscosidad final o esa textura final que justamente se la da la pectina y que, que tiene la capacidad, de formar geles.
La goma sántica, la hemos mencionado también a lo largo de la clase, se genera como un metabolito secundario, es un heteropolisacárido que se llama justamente goma sántica, y la producimos a partir de una fermentación industrial aeróbica de carbohidratos en presencia de microorganismos. Acá tenemos microorganismos que fermentan justamente determinados carbohidratos, en particular el Xanthomonas campestris, que se encuentra este microorganismo en los coles, en los vegetales. Los coles serían brócoli, distintos tipos de brócoli, coles, bueno. Tienen capacidad espesante, pero no forma gel. La goma sántica aumenta la viscosidad del sistema, pero no forma la matriz tridimensional que mencionamos hoy con características de gel. Presenta estabilidad química, enzimática y mecánica. En sistemas ácidos tiene excelente estabilidad, tanto en sistemas ácidos, es decir, a pH bajos, como estabilidad térmica para sistemas alimenticios donde se requiere aplicación de altas temperaturas. Es estable frente a ciclos de cocción y descongelación. Y la viscosidad no es afectada por la esterilización. Bueno, un poco refuerza la idea anterior. La goma sántica, otra importancia que tiene es que es apta para celíacos. Es decir, que es un aditivo que se puede introducir a todo lo que sean panificados o producción de alimentos que sean justamente apta para celíacos porque no contiene TAC. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿En qué productos encontramos goma sántica? O goma santana la pueden encontrar también en algunos lugares. Leche y productos a base de leche, todos los que son helados, cremas batidas, productos de panadería, confitería, que son las mezclas para tortas, los mousses, los rellenos, salsas, aderezos, sopas, mayonesas. Fíjense que están en una cantidad impresionante de alimentos, en preparaciones a base de frutas en jaleas, yogur, para mermeladas bajo calorías, para cobertura. En bebidas encontramos también goma sántica en bebidas en polvo, en pulpas suspendidas. En productos cárneos también se utiliza y a base de pescados enlatados. Es decir, para dar estabilidad en muchos embutidos, todo lo que es salames, salamines, todos este tipo de productos encontramos a la goma sántica porque justamente le da esa estabilidad al sistema y mantiene justamente las características de ese producto final en relación a cada uno de los productos que fui nombrando, ¿no? Con sus características originales o propias. Y después tenemos los derivados de la celulosa. Sabemos que tenemos varios derivados de la celulosa que también son hidrocoloides, que presentan estas características. Ahí tenemos la carboximetilcelulosa, la metilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, o hidroxipropilmetilcelulosa, que se los conoce con el nombre de las siglas CMC, MC, HPC, HPMC, en relación a cada uno de estos. Todas también son hidrocoloides y tienen sus características. La carboximetilcelulosa, en particular, es soluble en agua caliente y en agua fría. Es insoluble en solventes orgánicos puros, pero es soluble en agua y etanol. Es hidrofílica y tolerante a sales. Y es estable en un pH, en un rango de pH que va entre 4 y 10. Es espesante y se observan soluciones de tipo pseudoplásticas, como les he comentado a lo largo de toda la clase. La viscosidad decrece con el aumento de la temperatura. Es gelificante y es estabilizante. Confiere cuerpo en alimentos dietéticos, justamente alimentos que son de bajas calorías. En sistemas a base de almidón minimiza lo que es la cinéresis por captura de agua. Esto es muy importante porque el tema de la cinéresis es podríamos decir que es algo que no se pretende, digamos, o sea, ocurre, muchas veces es inevitable por cambios en condiciones del sistema, como les acabo de decir, cambios en temperatura, pero en realidad no es recomendable que en un alimento aparezca cinéresis. Entonces la aplicación o la presencia de este hidrocoloide como es la carboximetilcelulosa, justamente ahí se captura agua. Captura agua significa que forma enlaces puente de hidrógeno, este azúcar,
con el agua de tal manera que la retiene. Yo les contaba recién que cuando nosotros observamos fenómenos de sinéresis, significa que el agua perdió su capacidad de enlace con otras moléculas, en este caso con las moléculas de carbohidratos. MC y HPMC tienen capacidades espesantes en lo que es termogelación y son reversibles, crean una barrera para la absorción del aceite, o sea, usadas también en lo que hablábamos hoy dentro de lo que es los films y los recubrimientos comestibles, retardan la pérdida de humedad, mejoran la adhesión del batido al producto y son adecuados para productos fritos, como les decía recién, para que el producto no embeba, no absorba una excesiva cantidad de lo que sería el aceite o materia grasa. Las aplicaciones de la carboximetilcelulosa, bueno, en helados, postres, salsas, productos horneados, había mucho que regula la humedad, mezclas para tortas, glaseados, merengues, en golosinas, reduce el tamaño cristal de azúcar. El tema golosinas no lo habíamos mencionado, pero en la mayoría de las golosinas, bueno, las golosinas de componentes naturales tienen muy poco. Si ustedes observan, cuando compran cualquier golosina, su composición, digamos, la mayoría son aditivos, que un gran porcentaje de ellos no son aditivos naturales. Los aditivos naturales, como el caso de la CMC o hidrocolores que provienen de la celulosa, justamente se incorporan a las golosinas cuando nosotros queremos reducir el tamaño de cristales, porque ustedes saben perfectamente que la mayoría de las golosinas tienen una alta composición de carbohidratos. Y después, bueno, recubrimientos comestibles, como hemos mencionado también. Las aplicaciones de MC y HPMC, bueno, productos de panadería, mejoran la consistencia del batido a través de la emulsificación y fortalecimiento de las paredes de las burbujas formadas en el horneado. Esto es lo que yo les decía recién en cuanto a dar estabilidad a lo que son las espumas. Cuando hablamos de espumas, siempre piensen, espumas alimenticias, ¿no? Siempre piensen en sistemas donde tienen burbujas obviamente de aire, y esas burbujas tienen que estar de alguna manera estabilizadas en ese sistema, no pueden colapsar, realmente tienen que ser estables en el tiempo para mantener ese pan con esas características, o ese helado, o ese merengue con las características deseadas. Previenen pérdida de humedad y migración de agua, aumentan la viscosidad, bueno, de salsas, sopas y cremas, se usan en alimentos fritos y en alimentos congelados. Bueno, esta es la última diapositiva, me quedan unos minutitos. Hoy terminé un poquito antes. Una mosquita desde hoy, bueno, participó de la clase. Tengo unos minutitos, habían quedado de la clase pasada unas preguntas. No sé si está la persona presente, pues no los veo a todos yo. La semana pasada me querían hacer unas consultas y por falta de tiempo no pudieron. Si quieren. Sí, profe, era yo. Las tengo acá anotadas. ¿Cómo estás, Iván? Bien. Lo que te quería consultar era, ¿qué pasaba en un alimento o qué importancia tenía que hubiera un azúcar reductor? Bien, bien. Buena pregunta esa. Los azúcares reductores, más allá de cómo los identificamos, esa sería la parte química de la cuestión, que yo les conté que a partir de reactivos, de reacciones de oxidación, básicamente los podemos identificar. La importancia de los azúcares reductores tiene que ver con estas reacciones que yo les decía de pardeamiento hoy. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la reacción de Maillard o pardeamiento no enzimático tiene como reactivos de esa reacción azúcares reductores más aminoácidos que provienen de las proteínas? Ustedes no vieron proteínas, pero lo van a ver en las próximas clases, digamos. Si yo tengo un sistema alimenticio que tiene azúcares reductores y tiene proteínas, como es el caso de las frutas, lo que va a suceder es que esta reacción se va a llevar a cabo. ¿Y qué significa que se lleve a cabo? Que me va a producir como producto de esa reacción un montón de productos que se llaman en general melanoidinas, entre otros, que tienen esta característica de ser productos que tienen un bajo peso molecular, pero tienen características sensoriales muy fuertes.
tienen colores pardos, o sea, colores marrones, es decir, que te da a tu alimento, te lo pardea, te lo oscurece, y por el otro lado, muchos de estos productos tienen olores como característicos, que no siempre son agradables. Es lo que yo les contaba, en inglés se usa la palabra off flavor. Flavor es aroma y gusto. El off, ponerle adelante la palabra off, significa que no es del todo agradable. Entonces, a ver si contesto tu pregunta, Iván. La importancia de saber si tengo o no tengo azúcares reductores tiene que ver con estas posibles reacciones que son de deterioro o no, porque vos tal vez, si estás horneando un pan, y en un pan tenés azúcares reductores y tenés proteínas, el pardeamiento no enzimático lo que va a hacer es que te va a oscurecer ese pan. Y vos en realidad, en ese caso en particular, que el pan se te oscurezca, digamos, es una condición hasta deseable. Hay gente que le gusta el pan más o menos tostado y hay gente que le gusta el pan más tostado. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende, es altamente dependiente del producto que vos quieres obtener. Perfecto, buenísimo. ¿Te puedo No hacer sé otra si quedó consulta? alguna. Sí, Es sobre la clase de hoy. Eh, sí, ¿Por qué el almidón gelifica si se lo deja enfriar? Sería esto de la retrogradación. ¿No necesitaba alta sí. temperatura para absorber agua? ¿Por qué gelifica cuando se lo deja enfriar? No, no me quedó. La gelificación con el enfriamiento no tiene que ver con la explicación física que yo les di en cuanto a que el almidón al principio se hincha y absorbe agua. Cuando baja la viscosidad y ustedes siguen con calentamiento hasta la etapa de enfriamiento, la etapa de retrogradación que está relacionada con la etapa de enfriamiento no tiene nada que ver con esto del hinchamiento. La etapa de retrogradación o de formación de geles significa que la amilosa y la amilopectina se dispersan entre sí, se separan. Este fenómeno de separación en el sistema hace que el sistema se endurezca, que aumenta su viscosidad. Por eso se forma el gel, que no ocurre en todos los almidones, solamente en algunos. Perfecto, listo, ahí sí me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. No sé si tienen alguna otra. Yo sé que la clase de hoy es como muy pesada porque hay mucho para leer y asimilar. De todas maneras, ustedes me ven el 19, ustedes tienen el primer parcial el 21. El lunes 19 yo doy clase de consulta. Por supuesto, para el 19, para el lunes 19 ya tienen que haber leído prácticamente todo, espero que sea así. Si hay alguna duda puntual o algo que para esa altura no se entendió, me pueden consultar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta ahora. Yo por mi Bueno, parte, si no hay más preguntas, los libero, les dejo un ratito, no se vayan porque a las 10 de la mañana siguen con